Me mudé a la casa durante una tarde sofocante de verano. Desde el momento en que crucé el umbral con mis maletas, sentí un ligero nudo en el estómago. La casa, con su fachada antigua y su tejado desgastado, se alzaba en un barrio supuestamente tranquilo. Sin embargo, el aire se percibía pesado, como si las paredes guardasen secretos inconfesables. Mientras descargaba mis cosas, observé que, al otro lado de la valla, una anciana me miraba. Estaba sentada en un viejo columpio, con un gato negro en su regazo. El animal alzó la mirada, escrutándome con una intensidad inquietante. La anciana esbozó una sonrisa apenas visible y continuó balanceándose sin apartar los ojos de mí. Al abrir la puerta, un olor a humedad y madera vieja me recibió. En las esquinas del suelo encontré mechones de pelo de gato. Supuse que el dueño anterior habría tenido felinos o algún tipo de plaga que los atrajera. Pasé horas acomodando mis pertenencias, pero no podía sacarme de la cabeza a la anciana y su gato. Cada vez que miraba por la ventana, ella seguía ahí. Cuando cayó la noche, oí pasos en el corredor. Un sonido suave como de garras. Al encender la luz, no encontré nada. Dormí intranquilo, preguntándome por qué la atmósfera de esa casa resultaba tan opresiva. Al día siguiente, salí a explorar el barrio y apenas vi a nadie. Las calles estaban silenciosas, las tiendas cerradas, y la sensación de soledad pesaba en el ambiente. Regresé para encontrar de nuevo a la anciana de pie en su jardín, rodeada de al menos 3 gatos. Al notar mi presencia, giró la cabeza con lentitud y me lanzó una mirada helada. Detrás de ella, el silencio parecía más profundo que nunca. Esa misma tarde, durante la limpieza, descubrí símbolos raros dibujados con tiza roja en la pared de uno de los dormitorios. Me alarmó pensar en lo que podrían significar. Así, empecé a temer que mi llegada hubiese desatado algo oscuro en esa vieja casa. Los días posteriores estuvieron marcados por la constante presencia de gatos. A cualquier hora, se apostaban frente al porche o arañaban las paredes. Por la noche, sus maullidos se convertían en un coro estremecedor. Intenté ignorarlos, pero su insistencia era innegable. A veces, distinguía la figura de la anciana tras su ventana, observándome sin pestañear. Intenté acercarme a su valla para entablar conversación, pero ella siempre se marchaba en silencio. Cada vez que salía a comprar provisiones, veía más gatos dispersos en las calles, mirándome como si supieran algo que yo ignoraba. A menudo, encontraba mechones de pelo y pequeñas huellas dentro de mi casa, aunque revisara cuidadosamente puertas y ventanas. Empecé a sospechar que esos animales entraban de algún modo, como si la casa les perteneciera desde antes de que yo llegara. El vecindario, por otro lado, parecía un sitio fantasma. Las casas parecían abandonadas o habitadas por personas que evitaban todo contacto. Cuando intenté hablar con un hombre al que vi en la acera, este se apresuró a alejarse, y apenas balbuceó una advertencia sobre tener cuidado con la gata maestra. Una noche, salí al porche con una linterna para buscar el origen de unos arañazos. Vi a la anciana en la penumbra, rodeada de sus gatos. Murmuraba algo, sosteniendo un objeto en la mano. Antes de que pudiera acercarme, todos los gatos se giraron hacia mí simultáneamente. Sentí un escalofrío y entré corriendo, cerrando con llave. La idea de que hubiera un plan tras su conducta se hizo ineludible. Las siguientes noches fueron un suplicio. Mis sueños se llenaron de pasillos oscuros, ojos brillantes y pasos furtivos. A mitad de la noche, escuché rasguños en mi ventana. Al asomarme, solo encontré silencio, pero vi marcas de garras en el alféizar. Parecían demasiado largas para pertenecer a gatos. Determinado a descubrir algo, acudí a la biblioteca local, con la esperanza de hallar registros de la casa. La encontré cerrada y con horarios restringidos. De regreso, encontré un paquete anónimo en mi puerta. Dentro había una foto antigua de la fachada de mi propia casa, con una mujer muy parecida a mi vecina, sosteniendo un gato negro. La imagen me turbó.
¿Quién la dejó y por qué? La noche siguiente, tuve un sueño vívido. Recorría los pasillos de mi casa con un candelabro. Los gatos me miraban desde rincones oscuros, y al fondo vi a la anciana, recitando palabras ininteligibles. Desperté empapado en sudor. Entre la vigilia y la realidad, cada pequeño ruido me parecía el preludio de algo nefasto. Las marcas en las paredes y la anciana con su aire siniestro alimentaban la certeza de que no me hallaba en un lugar común. Cada rincón de la casa parecía tener un susurro. Al mover algunos muebles, descubrí un colgante tallado en hueso con un símbolo extraño. También encontré plumas y restos de ofrendas que sugerían rituales antiguos. La anciana solía pasearse con gatos que la seguían como si fueran sus acólitos, y en ocasiones la oía murmurar un cántico. Una noche, el ruido en el ático me dejó en vela. Con una linterna subí y noté un olor fétido. Allí vivían decenas de gatos, rodeados de velas derretidas y huesos dispersos. Era evidente que no se trataba de un simple refugio de animales. Sentí pánico y bajé de inmediato. Al día siguiente, intenté confrontar a la anciana. La hallé rezando en su jardín ante una estatua de aspecto demoníaco, rodeada de felinos que la miraban como hipnotizados. Al verme, ella susurró: «La casa te ha aceptado, convive con sus moradores». Antes de marcharse, me estremeció la sensación de que ese lugar seguía siendo suyo, y yo un intruso. La puerta que conducía al sótano apareció entreabierta. Decidí descender, descubriendo un largo pasillo repleto de cajas antiguas. Entre ellas, hallé recortes de periódicos que hablaban de desapariciones en el barrio, acompañados de fotos de la anciana junto a otras personas con vestimentas ceremoniales. También encontré un diario con relatos de invocaciones oscuras y sacrificios. Escuché un ruido y apagué la linterna. Unos ojos amarillos brillaban en la penumbra. Un gato enorme me observaba sin parpadear. Me quedé helado, temiendo que la anciana estuviera cerca. Tras unos segundos que parecieron eternos, subí de un salto y cerré la puerta con un temblor incontenible. Llevé conmigo el diario, donde leí acerca de un culto antiguo, atado a la casa y a la voluntad de una deidad sombría. Mi paranoia creció. Veía gatos en cada esquina, escuchaba rasguños en mi puerta al amanecer. Mi salud mental se deterioraba. Apenas dormía y las ojeras marcaban mi rostro. Una tarde, encontré una vieja cinta de casete en el sótano. La reproduje y escuché cánticos en un idioma extraño, con maullidos de fondo que subían de tono hasta volverse insoportables. En el vecindario, nadie quería hablar. Cuando intentaba obtener información, la gente se encerraba en sus casas. La tensión culminó cuando descubrí marcas de garras formando un círculo alrededor de mi ventana. El diario mencionaba ritos de sangre y la promesa de longevidad para quienes servían a ese poder. Pensé en la anciana, sorprendida de que siguiera tan ágil pese a su vejez. No sabía hasta dónde llegaban sus fuerzas. Una madrugada, me sorprendió la ausencia de gatos. Era la primera vez que no oía maullidos. Intrigado, salí a buscar respuestas. Me armé de valor y entré a la casa de la anciana por la puerta que estaba entreabierta. El interior resultó aterrador. Había un enorme pentagrama dibujado en el suelo y restos de ofrendas. Exploré un estudio lleno de libros extraños. Al final del pasillo, me topé con la anciana de pie, murmurando mi nombre. Sus ojos parecían inyectados de sangre, y sentí un pánico que me congeló. Los gatos se arremolinaron alrededor, sus miradas ardientes clavadas en mí. Ella habló de un ritual próximo y de mi papel en él. Me vi obligado a huir, empujando gatos por doquier. En ese momento, me convencí de que mi llegada era parte de una macabra ceremonia en ciernes. Esa misma noche, una mujer que se identificó como María llamó a mi puerta. Dijo conocer los secretos de la casa, contándome que su familia sabía que la anciana formaba parte de un culto satánico capaz de invocar a un ser llamado la Sombra del Abismo. Me explicó que había un contrarritual para romper el lazo con esa entidad,
pero requería un grimorio oculto en la casa de la anciana. María y yo nos aventuramos en la madrugada. El lugar parecía un laberinto de sombras. Mientras registraba una biblioteca repleta de volúmenes prohibidos, un gato enorme se abalanzó sobre mí. Logré ahuyentarlo con un repelente que llevé. Encontré un libro en cuero oscuro. Presentaba ilustraciones de gatos con ojos rojos y ritos siniestros. Confiando en que fuera el grimorio, corrí a reunirme con María, que forcejeaba contra otro felino. Salimos apenas con vida, pisándonos los gatos los talones. Nos refugiamos en mi casa. Examinamos el grimorio y hallamos referencias a un contrarritual capaz de anular el pacto de la anciana con esa fuerza oscura. Se requería sal marina, velas negras y un amuleto personal de la anciana. Recordé aquel pentagrama que la anciana llevaba colgado. Concretamos un plan: volver a su morada y arrebatárselo. Por la noche, sigilosos, regresamos. El pentagrama en la sala brillaba con restos de tiza fresca. Nos dividimos para buscar el amuleto. Encontré la joya colgada en la pared, pero al tocarla, recibí un calambre que me dejó aturdido. Un grupo de gatos nos descubrió, y la anciana surgió de la penumbra con su bastón tallado. Logramos zafarnos tras un forcejeo, escapando con el amuleto. Aquella huida demencial me dejó temblando, pero teníamos la pieza clave. Con el amuleto en nuestras manos, nos dispusimos a realizar el contrarritual. Debíamos pronunciar las palabras en latín en el cementerio local, donde, según María, se llevaría a cabo la ceremonia de la anciana. El lugar era un campo lleno de tumbas descuidadas y sombras danzantes. Avanzamos entre mausoleos derruidos, viendo a la anciana y varios acólitos reunidos en un círculo de piedra, rodeados de gatos. Iniciamos nuestro propio ritual, dibujando un círculo de sal. Al encender las velas y recitar las frases, un viento helado sacudió el cementerio. Los gatos se lanzaron contra nosotros, pero un muro invisible los detuvo. La anciana rugió de furia, golpeando el suelo con su bastón. Continuamos hasta recitar el conjuro completo. Una luz violácea emergió de nuestras velas, resonando en el aire con un zumbido. Los gatos chillaron y retrocedieron. La anciana cayó de rodillas, retorciéndose. En cuestión de segundos, pareció envejecer aún más, arrastrándose con dificultad. Sus acólitos huyeron. Notamos cómo su carne se marchitaba, como si la energía que la sostenía se disipara. Exhaló un alarido final y quedó inmóvil. El ambiente se aligeró. Parecía que el vínculo se había roto. Exhaustos, María y yo nos abrazamos. Creímos haber triunfado, aunque con un costo enorme. La atmósfera del cementerio, sin embargo, seguía impregnada de un matiz tenebroso. Sabíamos que aún quedaban cabos sueltos. Nos marchamos del cementerio al amanecer, regresando a mi casa para descansar. No tardamos en quedarnos dormidos, vencidos por el agotamiento. Al despertar, sentía cada músculo dolorido y un escozor en las heridas que me habían propinado los felinos. Revisé el exterior. Ninguna presencia de gatos. El silencio era tan intenso que generaba inquietud. Un vecino vino a vernos. Nos confesó que, durante décadas, la anciana y su familia habían dominado el vecindario mediante amenazas y hechos inexplicables. Mucha gente desaparecía, y nadie se atrevía a hablar. El hombre nos agradeció haber acabado con ella. Esa misma tarde, mientras hacíamos maletas para huir definitivamente, un ruido en el ático me alarmó. Descubrí un pequeño gatito herido. No parecía malvado ni sobrenatural, solo un animal indefenso. Cuidamos del menino y partimos del vecindario sin mirar atrás. Conducimos durante horas, con el corazón encogido, sin saber si el mal había sido erradicado del todo o solo aplacado temporalmente. La libertad se sentía frágil. Con el tiempo, María y yo buscamos un lugar nuevo donde rehacer nuestras vidas. Pese a la distancia, el recuerdo de la casa maldita nos perseguía en pesadillas. Veíamos gatos en sueños, rituales con velas y a la anciana sonriendo con sus labios marchitos.
Las marcas del terror se manifestaban en cada ruido nocturno. Procuramos terapia, contando solo fragmentos de lo ocurrido. El gatito, al que llamamos Sombra, fue una especie de compañía que nos recordaba que no todos los felinos eran parte de aquel culto. Sin embargo, la paranoia se apoderó de nosotros cuando recibimos una carta anónima con la palabra deuda. Alguien nos había encontrado, o quizás el culto no había sido destruido del todo. Un día, salí al balcón y encontré a un gato negro mirándome desde la calle. Por las noches, escuchábamos maullidos que parecían provenir de la nada. El estrés resurgió. Temimos que el culto hubiera sobrevivido y que esa fuerza oscura siguiera tejiendo hilos. Hicimos lo impensable: quemar el grimorio y todo objeto relacionado, con la esperanza de que su destrucción finalizara el influjo. De pronto, Sombra desapareció. Buscamos por todas partes. La idea de que hubiera caído en manos de alguien del culto nos atormentaba. Las noches se llenaron de pesadillas. La anciana aparecía cargando a Sombra en brazos, y al despertarnos, sentíamos un vacío opresor. Decidí volver a la casa para cerciorarme de que nada quedara en pie que nos atase a ese horror. Regresé solo al vecindario. Lo hallé más desolado que nunca. En mi antigua casa todo estaba cubierto de polvo, salvo un rastro de huellas recientes que me condujo al ático. Allí, un hombre revolvía papeles en la penumbra. Empuñaba una navaja, y al verme, gruñó que el poder de la anciana persistía, y que mi sangre era la clave para restaurarlo. En ese forcejeo, un gato de ojos rojos emergió de las sombras y atacó al desconocido, hiriéndolo de gravedad antes de desvanecerse. Aquella escena me petrificó. Descendí corriendo y me alejé, comprendiendo que el lugar seguía maldito y que ciertos gatos permanecían protegidos por fuerzas impredecibles. Volví con María. Le conté la historia, cada vez más convencido de que no teníamos alternativa. Debíamos marcharnos del país. Logramos conseguir documentos y nos establecimos en un lugar distante. Intentamos llevar vidas discretas, sin contar a nadie lo ocurrido. Pese a ello, nos llegaban cartas sin remitente o fotos de gatos frente a nuestro edificio. El miedo nos empujó a instalar cámaras y reforzar cerraduras. Las pesadillas nos acosaban. Una vez, revisamos las grabaciones y vimos a alguien encapuchado murmurando fuera de nuestra puerta. Sentimos que la amenaza era real e inminente. Comencé a buscar noticias sobre el barrio y el culto, hallando rumores de desapariciones de animales y símbolos pintados en paredes. Decidimos dar un paso drástico: retomar el viaje al vecindario y destruir cualquier raíz del culto. Era jugarse la vida, pero la paranoia resultaba insoportable. El reencuentro con aquellas calles polvorientas fue un golpe emocional. Encontramos la casa de la anciana en ruinas, con parte del tejado hundido. Al inspeccionar su interior, descubrimos a una mujer encorvada, buscando antiguos objetos para revivir el legado. Nos increpó con furia, nombrándonos responsables de la muerte de la anciana. El piso tembló y pedazos de yeso empezaron a caer. Salimos corriendo mientras la casa se desplomaba, quizás sepultando a la mujer en su interior. Tras esos minutos de angustia permanecimos fuera, en el jardín lleno de escombros. Oímos un maullido lejano y comprendimos que el culto podría sobrevivir, pero al menos allí, en esa casa, algo llegaba a su fin. Agotados, emprendimos la retirada, sin un plan preciso pero con la sensación de haber contribuido a enterrar un poco más a aquella secta sombría. Nos detuvimos al borde de la carretera, sintiendo que el tiempo se había detenido. El sol nacía, iluminando un escenario de pesadilla que dejábamos atrás. Miré a María con lágrimas en los ojos y pensé en todo lo que habíamos sufrido. El terror seguía arraigado en nuestra memoria, pero también la convicción de que, unidos, podríamos enfrentarlo. Partimos de aquel lugar con el corazón tenso. Cada vez que anochecía, nos asaltaba la duda de si el culto o las fuerzas oscuras nos rastrearían. Sin embargo, la experiencia nos había enseñado que el valor y la voluntad de sobrevivir pueden desafiar hasta a los peores horrores.
La anciana y sus gatos dejaron una huella indeleble. A veces, en sueños, su voz retumba con un susurro final. La casa te ha aceptado. Y siento escalofríos al recordar que ese eco puede surgir en cualquier momento, allí donde me halle. Pero la vida sigue, y mientras la luz del día renazca, hay esperanza para resistir la sombra que habita en la penumbra. Hemos burlado a la oscuridad antes, y aunque nuestras almas conserven cicatrices, seguimos vivos. Al fin y al cabo, sobrevivir también es una forma de victoria. No quería volver a pensar en la casa, ni en nada relacionado con aquella anciana satánica y sus gatos. Durante muchos meses, traté de convencerme de que todo estaba resuelto. Habíamos derrotado al culto, escapado de un destino terrible y comenzado una nueva vida en otro sitio. Sin embargo, hay marcas que no se borran. Siempre que caía la noche, bastaba un pequeño ruido o un maullido distante para que regresaran recuerdos vívidos de las sombras que un día me rodearon. Por más que intentara huir, ignorar o enterrar esas vivencias, volvían con insistencia. Fue así como me di cuenta de que, en lugar de huir, quizá debía hallar un modo de comprender, aceptar y, en cierto modo, honrar lo que había vivido. Por ello decidí escribir este epílogo sobre todo lo que vino después. María y yo habíamos jurado no volver jamás a aquel país ni al barrio maldito. Pero la vida da giros extraños. Pasaron algunos años y un sentimiento mixto de añoranza, responsabilidad y oscura curiosidad comenzó a acumularse en mi interior. Ya no era solo miedo, era la sensación de que algo quedaba inconcluso. Me preguntaba si, al eliminar a la anciana en la noche del ritual, realmente habíamos roto con la entidad tenebrosa, o si dejamos cabos sueltos que podrían manifestarse en cualquier instante. A veces el silencio es tan terrorífico como el estruendo. Y el silencio que nos envolvió, incluso después de mudarnos a otro país, no me aportaba tranquilidad, sino la sospecha de que en algún lugar esa herencia maldita seguía latiendo. Durante los meses iniciales en nuestro nuevo hogar, tratamos de llevar una rutina normal. Madrugábamos, desayunábamos, íbamos a trabajar. María empezó a cocinar en un pequeño restaurante, donde destacaba por su habilidad en la repostería y en la preparación de panes caseros. Yo, por mi parte, conseguí trabajo de vigilancia nocturna en un edificio comercial. Resultaba irónico que, estando tan traumatizado por los sonidos nocturnos y la oscuridad, me viera obligado a patrullar pasillos silenciosos hasta el amanecer. Tal vez mi subconsciente buscaba enfrentar de lleno uno de mis mayores temores. Al principio me convencía de que todo iba bien. No había señales de cultos, ni felinos extraños, ni cartas anónimas. Sin embargo, las pesadillas seguían acechándome. Soñaba que la anciana aparecía a los pies de mi cama, con su pelo ralo y blanco, murmurando cánticos sin sentido, mientras los gatos se deslizaban por las paredes y maullaban al unísono. Despertaba empapado en sudor, con el corazón a mil, y a veces con la impresión de que algo me observaba en la habitación. Me bastaba encender la luz para ahuyentar esa sensación. Durante unos minutos. Con el paso del tiempo, María y yo empezamos a discutir. Ella creía que me había vuelto a obsesionar con el tema, que aquello que vivimos ya debía quedar en el pasado. Me esforzaba por seguir adelante, pero no era tan sencillo. Cuanto más luchaba por olvidar, más retornaban los recuerdos. Decidí iniciar terapia, pese a que no podía contarlo todo con lujo de detalles. Habrían sido imposibles de creer para un psicólogo tradicional. Cultos satánicos, gatos demoníacos, pactos con entidades ancestrales. María apoyaba mi decisión, aunque no deseaba bucear ella misma en aquel mar de recuerdos. Supongo que para ella era más fácil mantener la distancia, no hablar del trauma, ocupar el día trabajando y tratar de pasar noches sin pensar en el pasado. Construía así un muro protector. En cambio, yo sentía la necesidad de examinar todo para comprender qué nos había sucedido exactamente y cómo evitar caer de nuevo en algo parecido. Tal vez fuese también la forma de ayudar a otras personas que, en el futuro, pudieran toparse con algo así.
En el fondo, temía que no fuésemos los únicos. Al hojear los viejos diarios, al ver las fotos del culto y las noticias sobre desapariciones en la zona, tuve la clara impresión de que aquello llevaba existiendo varias generaciones. La propia anciana parecía haber vivido mucho más de lo normal. ¿Quién sabe cuántos descendientes, cuántos adeptos o simpatizantes habrían migrado a otros lugares, manteniendo vivas esas prácticas paganas, disfrazadas de creencias inofensivas? Romper o no ese pacto era otra historia. Con estos pensamientos decidí indagar más sobre ocultismo, rituales de protección y todo lo relacionado con las defensas espirituales. Al principio me parecía una tontería. Nunca fui religioso ni supersticioso. Pero después de lo que viví, me abría la posibilidad de que ciertas fuerzas o energías, llámense como sea, pudieran existir más allá de la comprensión inmediata. Empecé a frecuentar foros sobre ocultismo, simbolismos y relatos de apariciones. Se convirtió en un pasatiempo y a la vez en una fuente de investigación. Hice todo esto sin conocimiento de María, pues no quería preocuparla. Se enfadaría al descubrir que alimentaba mis miedos y teorías. De cualquier modo, nada anormal sucedió durante un buen tiempo. La vida transcurría, si bien marcada por pequeños sobresaltos, al oír maullidos en la calle. Cuando uno emigra a otro país, al principio tiene menos vínculos sociales. Poca gente sabía de dónde veníamos ni por qué nos alteraban tanto ciertos ruidos nocturnos. Poco a poco ampliamos el círculo de amistades e incluso fuimos invitados a reuniones. Intentamos relajarnos, conocer gente, pasear por los parques locales, y por un tiempo, aquellos recuerdos se replegaron al fondo de la mente. Casi al cumplirse un año en el nuevo país ocurrió algo perturbador. Una mañana encontramos un papel clavado en nuestra puerta. Sin firma ni remitente, solo la frase, «Las deudas nunca desaparecen». Eran pocas palabras, pero me helaron la sangre. Todo quedó en cámara lenta mientras leía y releía esa sentencia. Se lo enseñé a María, que palideció de inmediato. Tuve que sujetarla para que no se desplomara, pues sus piernas temblaban. Permanecimos en silencio, mirándonos, buscando alguna explicación racional, una broma pesada, un error. Pero en el fondo, sabíamos que no era una equivocación. Alguien del culto, algún observador, o quizá un eco del pasado nos había hallado. La vieja palabra deuda, en la carta anterior era deuda o dívida, según el idioma, ya había aparecido, y volver a verla reforzaba la idea de que sí existía una red que mantenía la memoria de aquel ritual. Sentimos que nuestras defensas habían caído. Toda la presunta libertad lograda se desvaneció en un instante. ¿Por qué no se mostraban directamente? ¿Por qué optar por mensajes crípticos? En las semanas siguientes cambiamos rutinas, horarios, incrementamos precauciones ante cualquier movimiento sospechoso en el edificio. Nadie lucía sospechoso. Ninguna figura encapuchada apareció en los pasillos. Aún así, nuestra paz interior se había esfumado. Por las noches nos costaba dormir. Cerrábamos y abríamos cerrojos. Vigilábamos la calle desde la ventana. Y esa tensión produjo más discusiones entre nosotros. Volvíamos a estar atrapados en el mismo terror paralizante de antaño. En una ocasión, al salir para ir al trabajo, vi huellas de gato en el umbral. No es raro ver gatos callejeros, pero la coincidencia me afectó muchísimo, como si fuera una señal de que nos vigilaban. Me alteró tanto que llegué a pensar en acudir a las autoridades locales o contratar a un detective. Pero ¿qué pruebas teníamos? Una nota anónima, huellas de gato. Ridículo. Me tomarían por un paranoico, y lo del culto satánico controlando gatos demoníacos. Imposible de demostrar. Con el tiempo, mi salud mental empeoró. Regresaron las crisis de pánico y las pesadillas en las que me veía en el cementerio otra vez, rodeado de figuras encapuchadas. Intentaba correr, pero el suelo se abría con grietas de donde surgían garras felinas. María me despertaba, también sin aliento, pues ella sufría sueños similares. Ya ni la terapia bastaba para manejar semejante estrés. Hartos de ver cómo nuestra vida se consumía,
María y yo tomamos una decisión drástica: regresar a nuestro país de origen e investigar nosotros mismos si el culto seguía activo. Deseábamos un cierre, ya fuese contactando a las autoridades locales o encontrando supervivientes que pudieran aclarar hasta dónde llegaba esa red. El riesgo era enorme, pero el temor a vivir eternamente como prófugos pesaba más. Enfrentar nuestras sombras quizá era el único modo de superarlas. Preparamos todo en secreto. Pedimos vacaciones en el trabajo y compramos billetes de ida. Días antes del viaje, en un foro de ocultismo que frecuentaba, alguien mencionó haber presenciado un ritual extraño en una ciudad cercana al viejo barrio. Hablaban de homenajes a la mujer de los gatos, lo que me puso los pelos de punta. ¿Sería una nueva leyenda urbana o la prueba de que el culto se había reconstituido? Al aterrizar en el país me embargó una sensación de déjà vu. El mismo aeropuerto ajado, el mismo paisaje medio decadente. Alquilamos un coche y tomamos rumbo al viejo barrio, observando cómo el entorno se volvía cada vez más familiar. Nos instalamos en una pensión de la ciudad próxima, pues nos negábamos a quedarnos justo donde ocurrió todo. Desde allí, hicimos breves incursiones al barrio. Apenas vimos gente, pues la zona seguía en ruinas, aunque un poco menos vacía que antes. Divisamos 3 o 4 viviendas ocupadas. En una de esas visitas, nos dirigimos al cementerio donde ejecutamos el contrarritual y vimos sucumbir a la anciana. Para nuestra sorpresa, las lápidas antes abandonadas lucían algo más cuidadas, con flores frescas. Había restos de velas y símbolos grabados en las piedras, recordándonos a los recortes y diarios que hallamos en la casa. El silencio era tan denso que parecía doler en los oídos, como si el lugar estuviera suspendido en el tiempo. Allí, entre las tumbas, divisamos una figura mayor, aunque no tan anciana como la bruja que conocimos. Vestía un chal oscuro y susurraba algo mientras colocaba flores en una tumba. Cuando notó nuestra presencia, se giró bruscamente, mostrando un rostro afilado, de rasgos duros. Nos miró sin pronunciar palabra, y pude percibir un destello de furia y desconfianza en su mirada. María me cogió del brazo, sintiendo la hostilidad, y nos retiramos despacio. Aquel ser no nos siguió. Se quedó allí, observándonos. Los días siguientes intentamos averiguar quién era esa mujer. Recorrimos el barrio con cuidado. Muchos habitantes eran forasteros atraídos por casas baratas o por rumores del lugar. Al mencionar a la anciana, unos decían no saber nada, otros evitaban el tema con la mirada. Finalmente dimos con un anciano que, según rumores, vivía allí desde hacía décadas. Fumaba en el porche de una vivienda modesta, vigilando la desolada calle. Al vernos frunció el ceño, notoriamente incómodo. Sin embargo, permitió que nos acercáramos. Preguntamos por rituales, desapariciones, cultos. Primero lo negó todo, pero al aludir a la mujer de los gatos, se le oscureció la mirada. Guardó silencio un largo rato, pisoteó la colilla del cigarro y suspiró. Ustedes no deberían estar aquí. Esa anciana murió, sí, pero dejó gente preparada. Las raíces son profundas. No les importa la gente curiosa, pero si molestan demasiado, se arrepentirán. Hay quienes creen que el poder sigue vagando en las sombras. Intentamos sonsacarle más detalles, mas negó con la cabeza. Hizo la señal de la cruz y entró para cerrar la puerta. Nos quedamos solos en la calle, con un viento cortante. No sabíamos cómo avanzar, mas todo indicaba que el culto persistía de algún modo. ¿Hasta qué punto sería peligroso exponerlo o destruirlo? Aquella noche volvimos a la pensión. María estaba agotada, física y mentalmente. Temía que nos persiguieran o algo peor. Yo también lo temía, pero me torturaba la idea de marcharme sin erradicar ese mal. Pactamos que, si no hallábamos respuestas, al menos llevaríamos las pruebas a las autoridades o a algún medio de comunicación. Necesitábamos evidencias de que algo extraño seguía latente. 2 días después, decidimos reexaminar las ruinas de la vieja casa de la bruja, donde ocurrió todo.
Recordábamos que parte de la estructura se había hundido en nuestra última visita. Era peligroso, pero no había otro lugar que pudiese ofrecer más pistas. Al llegar, vimos las paredes externas cubiertas de grafitis macabros, con siluetas de gatos y frases crípticas. Una en particular destacaba: "El pacto sigue", nada tranquilizador. Entramos entre escombros, pisando lo que quedaba del entarimado. Notamos un hedor a humedad y moho, mezclado con un rastro metálico difícil de describir. El lugar se sentía claustrofóbico, pese a que parte del techo se había desplomado y dejaba pasar luz. Bajamos con cautela al sótano. Solo hallamos cascotes, pero en un recoveco aparecieron 3 velas negras a medio derretir y un puñado de pelo de gato. Sentí náuseas al sostenerlo. ¿Significaba que alguien había regresado a retomar ceremonias? De pronto, escuchamos pasos en la planta superior. Pasos suaves pero inequívocos. Apagamos las linternas y aguantamos la respiración. Una silueta cruzó el pasillo arriba. Aún sin verle el rostro, percibimos una presencia hostil. Se detuvo un instante, pareciendo tratar de captar nuestra respiración, y luego continuó hasta desvanecerse. Teníamos pocas opciones: subir para encararlo o esperar en silencio. Optamos por lo segundo. El corazón me latía con furia, y sentía el de María cuando se aferró a mí con ansiedad. Permanecimos así, inmóviles, hasta que todo volvió a quedar en silencio. Subimos con cuidado, temiendo una emboscada. El piso estaba desierto. La puerta trasera se hallaba abierta, dando paso a un jardín cubierto de maleza. Suponíamos que el intruso había huido por ahí. Decidimos no tentar la suerte. Recogimos las velas, unos mechones de pelo y sacamos fotos de los grafitis. Pensábamos que eso bastaría para pedir ayuda o atención a la policía, aunque en el fondo sabía que semejantes pruebas tan difusas podrían tomarse por superstición. Como anticipamos, la policía local apenas dio importancia a nuestro reporte. El oficial que nos atendió redactó una declaración por cumplir, pero su expresión mostraba que nos consideraba poco menos que 2 turistas paranoicos. Al mencionar un culto antiguo, símbolos extraños y velas, se encogió de hombros. Si no han visto ningún delito en acto y no tienen sospechosos, poco podemos hacer. Esa región es vieja, hay pintadas y leyendas de miedo, pero nada concreto. Nos fuimos decepcionados. Entonces me planteé contactar con un periodista independiente que quizás se interesara por este tipo de historias. Encontré a Alicia, una reportera freelance intrigada por leyendas urbanas de la periferia. Le mostré las fotos, hablé de los diarios antiguos, los recortes. Me oyó con escepticismo, aunque también con curiosidad. Quedamos en vernos en la pensión para que examinara los objetos hallados. Cuando vino, notó nuestras caras tensas. Mencionó que en las últimas semanas ya había escuchado algo de una bruja de los gatos. Le contamos nuestra historia, omitiendo los detalles más increíbles para no parecer locos. Ella registró nuestro testimonio. No sé si nos creyó al 100%, pero se ofreció a investigar discretamente, hablando con los vecinos y rastreando más pistas. Mientras Alicia buscaba información, nosotros seguimos merodeando la ciudad con cautela. Vimos miradas recelosas. En cierto momento, al salir de una tienda, creímos ver a la misma mujer del cementerio vigilándonos desde lejos. Intentamos aproximarnos, pero se perdió en un callejón. Todo resultaba un laberinto, y no sabíamos qué hacer. Una noche, Alicia llegó a la pensión agitada, como si viniese corriendo. Llevaba una expresión de haber descubierto algo relevante y a la vez aterrador. Abrió su cuaderno y nos mostró nombres de gente, fechas de desapariciones de animales domésticos, apariciones de símbolos en muros. Había un patrón que parecía intensificarse en los últimos meses. Alicia también descubrió que a unos pocos kilómetros del barrio existía una casa abandonada, supuestamente frecuentada por jóvenes que hablaban de cosas perturbadoras, cantidades anormales de gatos, velas, gente extraña merodeando de noche. Evidentemente, la idea de ir allá no me seducía,
pues estaba harto de casas en ruinas y sucesos escalofriantes. Pero Alicia creía que era nuestra oportunidad de pillar infraganti alguna actividad. María no quería ni oírlo. Lloraba, rogando que saliéramos del país, temiendo que acabáramos muertos o atrapados en otro ritual. Aún así, me empeñé en acompañar a Alicia. Quizá pensaba ilusoriamente que si lográbamos exponer al culto, podríamos romper de una vez ese círculo que nos atormentaba. Finalmente, María cedió, pero puso como condición que fuese nuestro último intento. Fuimos de madrugada, con linternas, móviles y una cámara para grabar. La casa quedaba en un paraje solitario, rodeado de árboles retorcidos y sin hojas, en un camino de tierra lleno de baches. Al llegar, una espesa niebla apenas permitía ver a pocos metros. Alicia temblaba, aunque trataba de permanecer firme. Nos acercamos en silencio. El caserón parecía abandonado, pero al adentrarnos vimos huellas recientes en el lodo, además de marcas de patas de gato por doquier. Muchas ventanas estaban rotas y la puerta trasera entornada. Oímos entonces un murmullo sordo, como un canto muy bajo. Me latía el corazón con fuerza. Alicia encendió la cámara. María me agarraba el brazo, empapada en sudor. Entramos en un corredor con olor rancio, quizá a tierra húmeda o algo agrio con matices sulfúricos. Seguimos el murmullo, cada vez más audible. Llegamos a un salón amplio, alumbrado por velas. Había 4 personas, 2 mujeres y 2 hombres, todos en pie, cubiertos con ropas largas y ajadas. En el centro, un círculo dibujado con tiza, repleto de símbolos que reconocí de libros sobre ocultismo. Alrededor, varios gatos se agitaban como poseídos por el canto. La escena me evocó el ritual del cementerio, solo que en menor escala. De cualquier forma, tuve un mareo, como anticipando el horror que se avecinaba. Alicia lo grababa todo, estupefacta. Los gatos empezaron a maullar con más fuerza. Uno de los presentes, el que parecía cabecilla, levantó la vista hacia nosotros, rompiendo su cántico. En cuestión de segundos, todos se giraron y fijaron su atención en nosotros. ¡Corran!, exclamó Alicia. Pero era tarde. 2 de ellos avanzaron, cada uno con lo que parecían cuchillos o navajas artesanales. Alicia huyó protegiendo la cámara. María y yo retrocedimos, mas uno de los cultistas nos cerró el paso. Los gatos chillaban de un modo ensordecedor, saltando sobre muebles desvencijados o rozándonos las piernas con furia y garras. Traté de esquivar, pero sentí un tajo en el hombro. El escozor fue atroz. María gritó al ver mi sangre. Logré empujar al atacante y este se tambaleó. Alicia había salido por la puerta por la que entramos, y confiaba en que alcanzaría el coche. Nosotros corrimos por un pasillo, tropezando con cascotes. Escuchábamos pasos tras nosotros. Hallamos una salida lateral, un agujero en la pared, y nos lanzamos a través recibiendo el golpe helado de la niebla. En la precipitación perdimos de vista a Alicia, pero la vimos en el coche, agitándonos los brazos desesperada. Saltamos dentro y arrancó, casi derrapando en el fango. Miré hacia atrás y distinguía esas figuras siguiéndonos, pero en unos segundos quedaban lejos. La adrenalina me hacía temblar. El hombro me ardía, aunque no pareciera herida mortal. María estaba blanca como el papel. Alicia respiraba con dificultad y se le llenaban los ojos de lágrimas. No fue hasta que llevábamos minutos de trayecto que Alicia pudo hablar con coherencia. Había filmado todo: la casa, los gatos, los símbolos, la gente entonando cánticos. El material era escalofriante. Por teléfono avisamos a la comisaría más cercana, contando lo sucedido. Esta vez había un video y heridas físicas. Nos indicaron esperar en un hospital mientras enviaban una patrulla. Allí me suturaron el hombro. Seguía en estado de shock, pero al menos con la sensación de haber escapado a la muerte. Al día siguiente, Alicia nos contactó. La policía fue a la casa, sin encontrar a nadie, solo velas, huellas, pelos de gato y basura. Nadie arrestado, ni se desmanteló grupo alguno.
El caso quedó en un simple informe de allanamiento y agresión, pero el video era irrefutable. Aunque las autoridades dudaran en tildarlo de ritual satánico, Alicia prometió difundirlo. Quizá así surgiera presión social y se investigara más a fondo, frenando el avance del culto. No esperamos para ver ese desenlace. María comprendió por fin que solos no podíamos luchar contra una red de pasadizos y casas olvidadas. Yo también admití que llegamos demasiado lejos. Nuestra parte estaba hecha al exponer la verdad. El resto quedaba en manos de periodistas como Alicia y quizá alguna entidad con recursos para sanear esa región. Nos marchamos de allí con más cicatrices, pero convencidos de que la oscuridad nunca muere del todo. Se la puede contener, recordar y denunciar, pero no matar completamente. Regresamos al país donde vivíamos, agotados. María se ausentó del trabajo unas semanas para reponerse mentalmente. Yo necesité más terapia para procesar todo. En la prensa local no se habló del tema, pero seguimos las noticias por internet. Alicia publicó un reportaje en un medio independiente, mostrando el video y nuestro relato. Algunos la tacharon de sensacionalista, pero sin duda despertó debate en la zona, y varios curiosos empezaron a vigilar sitios sospechosos. Confiábamos en que, al menos, eso complicaría los planes de cualquier célula superviviente. Tras esta segunda incursión contra el culto, ya no recibimos notas anónimas ni referencias a deudas. Seguíamos oyendo maullidos, ahora más como gatos callejeros. No obstante, no recuperamos del todo la calma. En ciertos momentos, al doblar una esquina, sentía como si alguien me observara, desvaneciéndose enseguida. Me repetía que no cedería ante el miedo. Aprendí que enfrentar esas sombras es un proceso continuo, una decisión diaria de no rendirse. María y yo permanecimos juntos, más unidos que nunca, sabiendo que, pese a todo el horror, sobrevivimos y hasta revelamos parte de él. Nuestros lazos se afianzaron, pues compartimos algo que pocos entenderían. Y, de alguna forma extraña, comenzamos a valorar cada alegría cotidiana. Un café al amanecer, una tarde perezosa de películas tontas, una cena con amigos. Cada gesto de normalidad se nos volvió un tesoro. La prueba de que la vida triunfa frente a la oscuridad. Al redactar este epílogo, no pretendo decir que todo terminó bien, porque no hay final feliz cuando se trata de fuerzas tan antiguas. El mal no muere, solo cambia de rostro y de hogar. Pero nosotros también cambiamos, y elegimos no ser más víctimas pasivas. Estamos alerta, pero no dejamos de vivir. El recuerdo de la casa y de la anciana satánica con sus gatos aún aparece en mis pesadillas, mezclado con la memoria de cómo la derribamos y escapamos de sus rituales, y eso me fortifica. Tengo la certeza de que, en algún rincón, habrá cultistas repitiendo sus cánticos, quizás invocando a nuevas entidades, reclutando a otros incautos. Pero también estoy seguro de que existen personas como Alicia, dispuestas a investigarlo, y vecinos que no quieren seguir prisioneros de viejos miedos. No estamos solos, y esa es nuestra mejor baza contra el terror, la unión, el intercambio de información, la valentía colectiva. Quizá quien lea estas líneas dude de mi relato. Tal vez piense que es pura ficción. Mejor para él, si así duerme más tranquilo. Pero si hay algún superviviente, alguien que sintió esa presencia siniestra o escuchó esos mismos maullidos en la noche, ojalá mis palabras le sirvan de advertencia. No se aísle. Denúncielo. Busque apoyo. Y recuerde, no está loco. El mundo alberga misterios que la lógica no explica, y nada impide luchar contra ellos. Este epílogo no es solo una conclusión, sino el recordatorio de que la vida prosigue y que siempre elegiremos la luz, incluso si la penumbra parece ineludible. Entre nosotros y la anciana satánica se abrió un abismo, pero ese puente podría alzarse de nuevo mientras existan odio y ansias de poder. Mientras haya quien desee dominar lo desconocido a toda costa, fuerzas oscuras acecharán. Nos queda mantenernos vigilantes, y por encima de todo, mantenernos humanos.
El miedo indica que estamos vivos, pero no debe encarcelarnos. Ya demostramos que es posible vencerlo, o al menos, resistirle. María recuperó algo de paz dedicándose a nuevos proyectos. Con ayuda de un viejo jefe montó una pequeña pastelería. Entre tartas y dulces, halla algo de serenidad que la alivia de esos recuerdos horribles. Yo, en cambio, continúo trabajando en seguridad, pero de día, gestionando un sistema de vigilancia electrónica. Me resulta menos angustiante que pasar la noche en soledad. A veces, los fines de semana, invitamos a amigos para compartir una comida, bebemos vino y reímos con tonterías. Nadie sospecha cuánto hemos sufrido. No solemos hablar ni de la casa ni del culto, pero si nos preguntan por cicatrices, respondemos evasivamente. El tiempo nos enseñó que no todos quieren ni pueden conocer historias así. Sentado ahora ante mi escritorio, mientras María descansa en el sofá, dejo todo escrito para mayor claridad. Sigo teniendo escalofríos cuando escucho maullidos en la madrugada. Sigo despertando empapado de sudor por pesadillas de símbolos satánicos y cultistas frenéticos. Pero cada día entiendo mejor que si en su día la casa nos aceptó, hoy yo no acepto que el terror sea mi amo. Si regresa, estaré preparado para combatirlo. ¿Quién sabe si, dentro de años, las leyendas sobre esa anciana satánica y sus gatos perdurarán en algún folclore local? Puede que hablen de una entidad que tomaba forma felina, o de quienes osaron hacerle frente. Las historias de miedo se transmiten de generación en generación, a veces exageradas, a veces olvidadas. Tal vez, un grupo de jóvenes valientes mencione un lugar cuyas paredes guardan susurros de un ritual inacabado. Se reirán, lo tacharán de fábula, hasta que uno se atreva a verificarlo. Y así, el ciclo se renueva, para bien o para mal. Sin embargo, yo no seré rehén de ese ciclo. Si algún día reaparecen los ecos del culto, sé que tendremos una red de aliados mayor. Alicia prometió mantenerme informado de cualquier pista, y contamos con las herramientas digitales para difundir lo que haga falta. La vieja generación del miedo se enfrenta a una época en la que los secretos no se ocultan eternamente. En esa colisión deposito mis esperanzas. Si no podemos matar al mal, podemos exponerlo a la luz. Concluyo así estas reflexiones, mezcla de alivio, cansancio y firmeza. Sobrevivimos a la casa habitada por una anciana satánica y sus gatos. Desafiamos a la oscuridad y quedamos marcados para siempre. Aún así, seguimos aquí. La historia no terminó, pero aprendí que la valentía no es ausencia de temor, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Y si algo me enorgullece, es haber elegido avanzar, y en definitiva, vivir. Adendo, reflexiones tras varios meses. Tras escribir el testimonio anterior, pasaron varios meses de relativa calma. Sin embargo, hay noches en que siento un impulso irrefrenable de indagar más. Algunas veces, reviso viejos archivos digitales, artículos académicos sobre sectas y demonología, e incluso testimonios de personas que afirman haber vivido hechos similares en otros rincones del mundo. Resulta inquietante ver cómo, con diferentes nombres y símbolos, la esencia se repite. Un culto, un ritual, alguna deidad o fuerza desconocida que se nutre del terror humano, y un grupo de fieles dispuestos a todo por el supuesto poder que obtienen. He contactado a Alicia en más de una ocasión. Ella, por su parte, ha proseguido su investigación periodística. Me ha contado de al menos 3 sucesos en regiones distantes, donde se hallaron símbolos parecidos. Un pentagrama rodeado de pequeños dibujos felinos, manchas de sangre de origen incierto y testimonios de lugareños que aseguraban escuchar maullidos en medio de la nada. Aunque las autoridades locales los desestiman como casos aislados o vandalismo, Alicia sospecha que podría existir una red más amplia. Por supuesto, no todo es oscuridad. También he conocido a gente que, tras leer el reportaje, ha tomado conciencia de la necesidad de apoyar a quienes viven en lugares apartados, con tradiciones peligrosas o crímenes silenciados.
Algunas agrupaciones civiles se han interesado en el tema, alzando la voz contra la impunidad y el secretismo que ampara a estos grupos. Es reconfortante ver que, a pesar del miedo, hay seres humanos dispuestos a tender la mano y luchar por la verdad. Sigo sin saber si, en lo profundo de la noche, los maullidos que escucho son simples coincidencias. Pero me he resignado a convivir con ese eco, transformándolo en un recordatorio de que, aunque el mal persiste, nosotros también estamos aquí, forjando una resistencia. Cuando la memoria me abruma y no puedo dormir, me asomo a la ventana, contemplo el cielo y me susurro a mí mismo: sigo de pie, sigo vivo, y no volveré a ser presa fácil. María, mientras tanto, ha adoptado pequeños rituales de tranquilidad. Leer novelas ligeras antes de acostarse, encender una vela aromática para perfumar la casa, y hasta hablar con viejos amigos por videollamada. Dice que la cercanía emocional con otros la ayuda a combatir la soledad que sentía cuando creía que nadie más comprendería su pasado. A veces, incluso bromeamos con que, en cierto modo, estos hábitos son contrarrituales, no en un sentido mágico, sino como un recordatorio de que cada acto cotidiano puede reforzar nuestro lazo con la vida y la esperanza. El temor continúa, sí, pero se atenúa al sabernos acompañados. He llegado a la conclusión de que tal vez esa sea la clave para enfrentar cualquier oscuridad: la unión de voluntades. Ni los gatos de fuego, ni los cánticos prohibidos pueden hacernos sucumbir, mientras tengamos el valor de compartir y apoyarnos. Si algo aprendí, es que el aislamiento es el caldo de cultivo del terror. Cuanto más nos encerramos en nosotros mismos, más fácil es que la paranoia y la desesperación nos consuman. Conservo la cámara que Alicia utilizó esa noche. Ella me la obsequió, argumentando que era mejor tener un testigo gráfico de todo lo vivido en caso de que alguien ponga en duda nuestra historia. Aunque en el fondo espero no tener que volver a grabar nada semejante, la guardo como un escudo simbólico contra el silencio y el olvido. En ocasiones, gente que escucha retazos de mi historia me pregunta si me arrepiento de haber desafiado al culto, de haber vuelto al sitio donde empezó todo. La respuesta no es simple. Claro que temo las secuelas y a veces desearía no haber visto ciertas cosas. Sin embargo, también creo que exponer la podredumbre es el primer paso para sanarla. Si no hubiéramos dado la cara, quizás esa trama oscura seguiría creciendo en las sombras, cobrando más víctimas. Por otro lado, he comprendido que no puedo erigirme en un héroe, ni cargar con la misión de erradicar por completo un mal tan antiguo. Hice lo que estaba a mi alcance y encontré a personas dispuestas a llevar la antorcha. Eso basta para mi conciencia. Aprendí mis límites y el valor de la cooperación. Si en el futuro la oscuridad reclama otra vez mi nombre, no dudaré en pedir ayuda. Estas reflexiones adicionales reafirman el cierre. El peligro subsiste, pero también la determinación de vivir sin cadenas de terror. Y mientras me quede aliento, alentaré a otros a denunciar cualquier signo de estos grupos siniestros. La noche puede ser larga, pero siempre llega el amanecer.